Todo comenzó en la primavera de 2014. Yo tenía 26 años y mi esposa, Sandra, 27. Llevábamos 5 años juntos, 2 de ellos casados. Nos conocimos en la universidad. Ella estudiaba contabilidad y yo ingeniería mecánica. Nuestro encuentro fue en una fiesta de fraternidad organizada por un amigo en común, y conectamos entre sangría barata y una música de baile realmente terrible. Desde aquella primera conversación, descubrimos una química innegable. Sandra era preciosa de una manera elegante y sobria. Llevaba siempre su largo cabello oscuro recogido en una coleta impecable. Sus ojos intensos parecían mirarte por dentro, y desprendía una seguridad que obligaba a todos a fijarse en ella. Tenía una forma de hablar firme, pero refinada. Siempre sentías la necesidad de impresionarla. Eso me atrajo como la llama a una polilla. Yo, en cambio, era alto, impulsivo y decidido a triunfar. La gente solía decir que aparentaba más edad de la que tenía, gracias a la seriedad que siempre se reflejaba en mi rostro. A pesar de nuestras diferencias, pronto fuimos inseparables. Al año decidimos casarnos. Yo veía en Sandra a la pareja perfecta, inteligente, segura de sí misma y alguien que me retaba a ser mejor. Ella quería una vida cómoda, y yo la convencí de que podría dársela, pasara lo que pasara. Pero el matrimonio no es solo cosa de dos, es también la unión de dos familias. Y la madre de Sandra, Isabela, nunca dejaba de recordárnoslo. Desde el primer momento que la conocí, mostró su desaprobación como si fuese una medalla. Se comportaba como si yo fuera un gato callejero que su hija había recogido sin pensarlo. Aunque yo me esforzaba por impresionarla, llevando flores o ayudando en la casa, Isabela nunca mostró interés en acercarse a mí. Recuerdo la primera cena que compartimos. Me miró con frialdad desde el otro lado de la mesa, giró la cabeza hacia Sandra y dijo: «Hija mía, tú mereces a alguien mucho más refinado». Con una sola frase me descalificó, y en cierto modo, esa fue su verdadera presentación. Ella creía que me faltaba la sofisticación y el porte que una estudiante de contabilidad con futuro prometedor debía buscar en un marido. A pesar de su desaprobación, me casé con Sandra. Para mí fue como una victoria personal, y la disfruté. Mi suegro, Marco, vivía siempre a la sombra de la personalidad dominante de Isabela. Cada vez que intentaba hablar con él, murmuraba alguna cortesía sin convicción. Sospechaba que nunca se atrevía a desafiar la línea de fuego de su esposa, así que se limitaba a sentir y a hablar del tiempo o del jardín. Sandra también tenía una hermana mayor, Serena, casada con Arnold. Al principio él y yo nos llevábamos bien. A veces hablábamos de deportes o hacíamos bromas sobre la vida cotidiana. No era exactamente mi mejor amigo, pero tampoco hostil como Isabela. Serena parecía más suave que Sandra. Se mostraba algo frágil y en la familia era bien sabido que llevaba años luchando contra la infertilidad. En un principio, Sandra y yo habíamos decidido posponer lo de tener hijos. Queríamos viajar, pagar la hipoteca y consolidar nuestras carreras. «Tenemos tiempo de sobra para bebés», solía decir Sandra, echándose el pelo hacia atrás con su típica arrogancia. «Hay cosas más importantes en las que centrarse primero». Cada vez que lo decía, yo asentía, reafirmando que la apoyaba. Pero en el fondo también me gustaba ese plan, porque yo tenía mis propias ambiciones. Quería ascender en la empresa de ingeniería, hacerme un nombre, y solo después pensar en hijos. La verdad es que la idea de esperar me atraía. Significaba menos limitaciones en mi vida. Un año después de casarnos, todo cambió. Isabela sufrió una caída y estuvo hospitalizada 2 días. El médico recomendó simplemente reposo en cama. En cuanto Sandra se enteró, se puso nerviosa. Si había alguien capaz de manipular cada pensamiento de mi esposa, era Isabela. Durante años le había repetido a sus hijas que la familia lo era todo y que la mayor satisfacción de una mujer era darle un nieto a sus padres. Sandra insistió en quedarse al lado de su madre todo el tiempo.
Yo pasaba por allí con flores, pero Isabela prácticamente me ignoraba. Si me dirigía la palabra, era para soltar algo como «¿No tienes nada mejor que hacer que quedarte ahí?» o «¿Tu empresa no te mantiene lo bastante ocupado?». Nunca desaprovechaba la ocasión de criticarme. Mi carrera, mi presencia, cualquier cosa sobre mí. Cuando Isabela salió del hospital, parecía aún más decidida a culpabilizarnos por no tener hijos. Luego llegó su 30º aniversario de bodas con Marco, al que asistió toda la familia. Fue uno de esos eventos grandes, todos vestidos de gala, una cena elegante en un salón de banquetes y un ambiente de alegría forzada. Desde el inicio tuve la sensación de que algo serio iba a ocurrir. Isabela, que nunca perdía ocasión de hacer un drama, tomó el micrófono esa noche para hablar de su frágil salud y su temor de no llegar a ser abuela. Durante la misma fiesta, Serena rompió a llorar, confesando a la familia que había acudido a numerosas clínicas de fertilidad sin éxito. No podía concebir y la carga emocional la estaba destrozando. Arnold, a su lado, se mantenía en silencio, apretando los labios en una línea tensa. Isabela, en pleno esplendor de su dramatismo, se lamentó. «Lo único que quiero son nietos. Serena lo ha intentado, pero quizá nunca tengamos un hijo en la sangre de esta familia. Si Sandra también espera para siempre, yo quizá ya no esté aquí». Mientras decía eso, lanzó una mirada despectiva hacia mí, como si yo fuera personalmente culpable de negarle un nieto. Y así fue como germinaron las semillas de la tensión. De regreso a casa, Sandra iba visiblemente afectada, con lágrimas en los ojos. «No dejo de imaginar a mi madre en esa cama del hospital», murmuró con voz temblorosa. «¿Y si nunca llega a tener un nieto? ¿Y si Serena tampoco...?» Se interrumpió, mirando fijamente las farolas que pasaban. Yo le apreté la mano y le dije en voz baja: «Tenemos tiempo, no hay que apresurarse». Pero por dentro tenía mis propias dudas, porque, aunque hablara con calma, yo ya había aprendido a disfrutar de mi independencia. En cierto modo, resentía que alguien, incluso Sandra, pudiera estar obligándome a comprometerme con la paternidad antes de estar realmente preparado. Con el tiempo, me di cuenta de que siempre había llevado dentro una rabia profunda. Era bueno en mi trabajo de ingeniería, había construido una vida decente con Sandra y quería seguir esforzándome hasta lograr algo realmente extraordinario. Pero, irónicamente, cuanto más salía el tema de los hijos, más crecían mi resentimiento hacia Sandra y hacia su familia. En los momentos de silencio, alimentaba esos rencores, dejándolos pudrirse dentro de mí. Si ella, o sobre todo su madre, insistían en el asunto de los nietos, me entraban ganas de explotar. Tenía un lado sarcástico, sobre todo al hablar con Isabela. Unos meses después de su numerito en el aniversario, apareció en nuestra casa sin avisar. Sandra dormía la siesta en el dormitorio de arriba y yo estaba en el sofá, mirando el móvil sin rumbo. Sin tocar siquiera, Isabela entró y se quedó en el pasillo, observando mi salón como si buscara polvo. Frunció los labios. «¿Cómo puedes tener la casa tan improvisada? Sandra debe odiar vivir en semejante desorden». Crucé los brazos. «Quizás si llamaras antes de irrumpir, me habría dado tiempo a recoger», respondí con voz cargada de sarcasmo. Isabela me fulminó con la mirada. «¡Qué arrogancia! Me pregunto cómo mi hija lo aguanta». Me estaba provocando, y yo ardía en ganas de discutir, de romper la tensión acumulada durante meses. Pero apenas me contuve. Solo quería que se fuera. Si Sandra se despertaba y nos veía lanzándonos pullas, no me lo perdonaría. Al final Isabela se marchó con un bufido. «Solo quería ver cómo estaba mi hija». Cerró la puerta de un portazo y yo sonreí con suficiencia, satisfecho de haber ganado otro duelo verbal. El tiempo pasó, y aunque nunca lo dijimos abiertamente, tanto Sandra como yo sabíamos que el problema de la fertilidad se iba colando en casa como un huésped indeseado. Normalmente evitábamos el tema, aunque a veces a ella se le escapaba un comentario sobre la salud de su madre,
o sobre algún nuevo tratamiento que Serena estaba probando. Entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Era un sábado por la tarde, y yo acababa de volver del gimnasio. Sandra me llamó, la voz temblorosa. «Alex, estoy en el hospital. Es Serena. Ha intentado hacerse daño». Se quedó en silencio un instante, intentando recomponerse. «Está en estado crítico», continuó. «Deberías venir». Cogí las llaves del coche sin pensarlo, con la mente acelerada. Aunque no soportaba el constante lamento de Serena por no poder tener un hijo, jamás le deseé mal. Y sabía que, si había llegado al extremo de intentar suicidarse, la carga emocional debía de ser inmensa. Cuando llegué, vi los ojos de Sandra rojos de tanto llorar. Isabela estaba junto a una máquina expendedora, con los brazos cruzados y esa expresión gélida que siempre me daba ganas de estrellar algo. Apenas me dirigió una mirada, como si no mereciera su tiempo. Arnold iba y venía por una esquina, con la mandíbula apretada, murmurando para sí mismo. Me acerqué a Sandra. «¿Se va a poner bien?», pregunté, intentando mantener la voz serena. Ella asintió, con lágrimas cayéndole por las mejillas. «Físicamente, quizá, le están vaciando el estómago. Se tomó pastillas de más». Lanzó una mirada a Isabela, luego a mí. No pudo con la presión, con el recordatorio constante de que no puede tener un bebé, con las expectativas de mamá. Todo se le vino encima. Los ojos de Isabela se clavaron en mí, fríos y acusadores. «¿Eres consciente?», susurró en tono venenoso, «de que si tú y Sandra tuvierais un hijo, Serena no sentiría toda esta presión sola?» Su descaro me dejó sin aliento. «Así no funciona la salud mental», contesté, la voz temblando de rabia. «No me culpes a mí por el colapso de tu hija». Vi cómo Sandra se tensaba, pero no me defendió. Nunca lo hacía delante de su madre. 2 días después, Serena recibió el alta, aún frágil, y toda la familia extendida se reunió en casa de Isabela para buscar soluciones. El salón estaba sofocante, todos sentados en sofás o sillones, con un aire apagado. Isabela presidía la reunión como una reina sombría, lanzando miradas dolientes por la habitación. Escuché las mismas lamentaciones de siempre, que no había nietos, que era un desgarro, que era el último deseo de una madre, bla, bla. Mi paciencia se agotaba. Por fin me animé a sugerir algo. «¿Y la adopción?», pregunté, aclarando la garganta. «Para Serena y Arnold, digo. Podría ser una gran...». Isabela prácticamente escupió la palabra. «¿Adopción? Eso no es un nieto de verdad. Estamos hablando de nuestra sangre». Se cruzó de brazos. «No es una opción». Sentí mis labios torcerse en una mueca de desprecio. «Eso es arcaico y cruel, ¿no crees?». Hubo un silencio denso, y Sandra me miró con furia. Serena se veía mortificada, abrazándose con fuerza al pecho. Arnold, por su parte, permanecía sentado con gesto molesto, como si también considerara mi propuesta ignorante. «La adopción es complicada y cara», murmuró sin mirarme. Yo no lo sabía en ese momento, pero aquel instante plantó la semilla de un plan retorcido que nunca imaginé. Unas semanas después de esa conversación, Serena y Arnold empezaron a visitar nuestra casa con más frecuencia, a veces con la excusa de ver cómo estábamos o de cenar juntos, pero los sorprendía susurrando con Sandra en la cocina, en voz baja. En cuanto entraba yo, se callaban. También noté que Sandra se volvía cada vez más reservada con su teléfono. Cada vez que vibraba lo agarraba a toda prisa y giraba la pantalla para que yo no pudiera verlo. Intenté presionarla, pero me despachaba con un «Solo hablo con Serena. Sigue frágil. No lo entenderías». Podría haber dejado el asunto, pero algo en mi interior me decía que había más. Mis frustraciones con Sandra aumentaban, siempre tan altanera, despreciándome cada vez que la cuestionaba. Debo admitir que empecé a responder con ataques mezquinos, insultos pequeños o menospreciando su inteligencia. Quizás si usases ese título de contabilidad para ver el ridículo que estás haciendo, entenderías el panorama.
Le solté una vez después de que se negara a hablar de sus mensajes secretos. Todo llegó a un punto de ebullición el 5 de julio. Entré en la entrada de casa y vi varios coches. El de Isabela, el de Serena, el de Arnold y algunos más. El corazón me dio un vuelco. Un presentimiento oscuro se enroscó en el estómago. Al entrar, descubrí a todos reunidos en la sala, con caras sombrías. De inmediato Isabela clavó en mí su mirada helada. Sandra asintió hacia un sillón. «Alex, siéntate». Me senté despacio, esforzándome por mantener la cara neutra. «¿De qué va esto?», pregunté. Isabela respondió con ese tono bajo y letal. «Hemos venido a resolver lo de los nietos». La mandíbula se me apretó. «Ah, sí. Bueno, ya lo habíamos hablado», intenté decir. Ella me cortó con la mano alzada. «No vamos a hablar de adopciones, ni de probetas, ni de ninguna solución profana». Miré alrededor. Sandra clavaba la vista en el suelo. Serena se mordía el labio. Arnold tenía la desfachatez de sonreír. ¿Qué demonios estaba pasando?, pensé. De pronto Sandra estalló. Su arrogancia se tornó cáustica. «Deja de hacerte el despistado, Alex. Has sido tan terco con lo de que tenga un bebé, y yo estoy harta de esperar». Fruncí el ceño. «Nunca dije que jamás tendríamos un hijo. Solo quiero que sea en mi momento, no en el de tu madre», contesté. Isabela aprovechó el instante. «Nuestra solución es muy sencilla», declaró con una calma inquietante. «Como Serena no puede concebir, y tú», me lanzó una mirada fulminante. «Te niegas a asumirte como padre ahora. Sandra concebiría un hijo con Arnold. Serena lo criaría como suyo». Se me cortó la respiración. La miré incrédulo. Nadie parpadeó ni se rió. No era una broma. «¿Qué?», logré articular, con el corazón latiendo tan fuerte que dolía. Arnold esbozó una mueca, recostado. «No te pedimos permiso, tío. Está prácticamente decidido. Solo queríamos que lo supieras». La furia me prendió y alimentó una oscuridad dentro de mí. Miré a Sandra. «¿Y eso es todo? ¿Se reúnen a mis espaldas, trazan este plan retorcido y yo me entero el último?» Ella se encogió de hombros, la voz cortante. «Es por Serena. Está deprimida. Intentó suicidarse. ¿Recuerdas? Este bebé le dará esperanza. Tú, Alex, eres egoísta. Siempre lo has sido», añadió Isabela. «Deberías agradecer que te incluyamos en esto. Puedes aceptar o largarte. El bebé será de esta familia, contigo o sin ti». Algo en mí se rompió. «¡Estáis todos locos!», grité. Me lancé contra Arnold, los puños en alto. Lo pillé desprevenido. Mi puñetazo le dio en la mandíbula y cayó sobre la alfombra. Serena gritó. Sandra intentó sujetarme y la aparté de un empujón. La adrenalina me recorría. «¡Fuera de mi casa!», bramé. Se marcharon, no sin lanzar insultos. Isabela chilló. «Eres un marido indigno. Mi hija merece algo mejor». Serena sollozaba. Arnold maldecía, sujetándose la mandíbula magullada. Sandra fue la última en salir del salón y se encerró airada en el dormitorio, el rostro desencajado. La seguí y cerré la puerta del cuarto de un portazo. «¿Vas a dejar que te manipulen hasta llegar a acostarte con tu cuñado?» «Eso es repugnante», espetó, echándose el pelo hacia atrás. «No tienes idea de lo desesperada que está Serena. Y tú, con tus grandes sueños y tu arrogancia, nunca aceptarías la paternidad en el plazo que necesitamos. Mi madre tiene razón. Puede morirse sin ver un nieto». «Eres tú la ciega», le repliqué. «Te has rendido ante esa madre desgraciada. ¿Eres tan mimada y con tanto derecho que no ves lo repugnante de este plan?». Nuestra discusión se enredó en gritos e insultos. Al final ella se encerró en el baño y yo salí a la calle para calmarme. La ira me consumía. Parte de mí se sentía asqueada por lo estimulante que había sido desatarme. Pero bajo esa rabia había un frío que no me abandonaba. Mi esposa había aceptado un plan moralmente torcido, al borde de la locura. Al día siguiente se lo conté a Elliot.
mi mejor amigo. Tomamos café en un bistró pequeño y le relaté el espantoso enfrentamiento. Elliot me escuchó boquiabierto. Esto es el colmo, Alex. Es una locura total. Igual deberías irte un tiempo, separarte de esa toxicidad. Fruncí el ceño. ¿Y dejar que crean que han ganado? Ni hablar. Mi mente empezó a imaginar cómo podría arruinar a Arnold o poner a Isabella en su sitio. Un impulso oscuro me empujaba a hacerles pagar por humillarme en mi propia casa. Elliot me miró serio. «Cuidado, tío. Esa rabia te devorará». Cuando volví esa noche encontré a Sandra en la mesa del comedor, los ojos enrojecidos de tanto llorar. «Mamá está otra vez en el hospital», susurró, con la voz ronca. «¿Tuvo un mareo?» Crucé los brazos. «¿Y qué?», respondí sin rodeos. «Que la vieja se muera, por lo que a mí respecta». Ella se quedó inmóvil, la sorpresa pintada en el rostro. «¿Cómo puedes decir eso?» «Porque es una manipuladora», le reproché. «Y tú eres igual de culpable por dejarte convencer». Sandra se puso de pie, los ojos ardiendo. «Ni se te ocurra hablar así de mi madre. Ella es la única que de verdad me quiere. Tú siempre has estado demasiado ocupado contigo mismo, con tu carrera, con tu comodidad, como para ver el dolor de los demás». Le respondí de inmediato. «¿Y tú?» «Ah, claro. Tú eres la altruista, ¿no?» Los ojos de Sandra se llenaron de lágrimas, pero no dejó que rodaran por sus mejillas. «Te odio», dijo con voz temblorosa. Luego me empujó, cogió su bolso y salió por la puerta. Durante unos días vivimos prácticamente vidas separadas bajo el mismo techo, apenas hablándonos. Cuando nos cruzábamos, eran solo dardos verbales y miradas furiosas. Las lágrimas se acumularon en los ojos de Sandra, pero se negó a dejarlas caer. «Te odio», escupió con voz temblorosa. Luego me apartó de un empujón, agarró su bolso y salió por la puerta. Durante unos días vivimos prácticamente vidas separadas bajo el mismo techo, apenas hablándonos. Cuando nos cruzábamos, eran solo dardos verbales y miradas furiosas. Entonces, en un giro que me tomó por sorpresa, Sandra se disculpó. Una tarde llegó a casa, llamó suavemente a la puerta de mi despacho y entró con cautela. «No debí haberte abofeteado», dijo sin mirarme. «Y lamento las cosas que te dije». Me recosté en la silla, los brazos cruzados. «¿Y a qué viene este cambio de corazón?». Ella suspiró, las lágrimas amenazando otra vez. «Serena está bajo vigilancia suicida. Mi madre sigue en el hospital y aún me regaña porque no estoy embarazada. Toda la familia cuenta conmigo para arreglarlo todo». Sacudió la cabeza. «Me siento atrapada, pero no puedo traicionarlos. Son mi familia». La estudié con cuidado. Sus ojos estaban rojos y cansados, pero aún mantenía esa inclinación altiva en la barbilla. «Te sientes culpable, eso es obvio», respondí. «Pero, ¿te arrepientes de lo que casi hiciste? ¿Ese plan con Arnold?». Tragó saliva. «Mamá insiste en que es la única salida. No lo sé». «Basta de tonterías, Sandra», dije en voz baja. «No eres una niña. Podrías alejarte, pero no lo harás». El labio le tembló. «Porque si me alejo, ¿quién ayudará a mi hermana? Es tan frágil, Alex. Esto podría matarla». La observé un buen rato, recordando mis pesadillas sobre no ser suficiente para ella, ese miedo a no poder competir jamás con la influencia de su familia. Pese a toda mi rabia y amargura, había una parte de mí que aún quería ser reconocido como suficiente ante sus ojos. ¿Por qué? No lo sabía. Tal vez un retorcido sentido del orgullo. Finalmente suspiré. «De acuerdo, hablaremos de tener un hijo, nuestro hijo, con una condición. No más hablar de que Arnold te embarace. Eso está descartado». Ella parpadeó, sorprendida. «¿En serio? ¿Lo considerarías?». Me encogí de hombros, medio queriendo mostrar que yo tenía el poder de decidir. «Si eso hace callar a tu madre y evita esa aberración con Arnold, sí». El rostro de Sandra se iluminó con algo que parecía alivio,
aunque en sus ojos también brillaba un aire de derecho, como si esta concesión fuera algo que le debía. Y en mis rincones más oscuros, comprendí que solo lo ofrecía porque quería mantenerla bajo mi control, lejos de entregar su cuerpo a otro hombre. Sellamos nuestra frágil tregua esa noche, compartiendo la cama por primera vez en días. Nuestra intimidad se sintió cargada de desesperación más que de afecto real. Aún así, fingimos que avanzábamos. Durante los 6 meses siguientes, le di a Sandra todo lo que pedía. Si quería un sofá nuevo, lo encargaba. Si mencionaba que deseaba un día de spa, le reservaba un fin de semana en un resort lujoso. Ella absorbía la atención, cada vez más engreída cada vez que recibía un regalo. «Esto es exactamente lo que necesitaba», decía, dándome un beso fugaz en la mejilla. Por mi parte, disfrutaba de la sensación de poder. Sí, era yo quien se desvivía, pero encontraba una satisfacción malévola en saber que su felicidad y la de su madre y su hermana dependía de mi generosidad. Mantenía la promesa de la paternidad frente a ellas como una zanahoria, dejándolas creer que estaba casi listo, mientras alimentaba mi sentido de superioridad. Isabella, recuperándose de su estancia en el hospital, permaneció inusualmente callada en segundo plano durante esos meses. Las pocas veces que nos cruzamos, solo me lanzaba una mueca. Parecía furiosa de que hubiera bloqueado su plan con Arnold, pero era lo bastante astuta como para esperar su momento. Serena, también, parecía haber mejorado. Dejó de aparecer en mi casa llorando. Se mantenía apartada, presumiblemente centrada en terapia o medicación. Una noche, después de que Sandra pasara un día de compras lujosas, volvió radiante. «Encontré el destino perfecto para un viaje romántico», exclamó. «Vamos a Santorini, o quizá a las Maldivas. Quiero celebrarnos, un nuevo comienzo». Agitó una revista de viajes brillante delante de mí. Sonreí con ironía. «No sabía que eras fan de las playas y los atardeceres. Pensé que eras más de ciudad». Ella se echó el pelo hacia atrás. «Puedo adaptarme. Además, una vez que concibamos, estaremos ocupados. Nos merecemos una escapada antes de asumir responsabilidades reales». Reconocí el bucle en el que estábamos. Presumía de nuestra capacidad financiera, en gran parte gracias a mí, y reafirmaba que nuestro futuro hijo estaba a la vuelta de la esquina. Algo en su suposición tan casual de que yo financiaría todo, mientras ella se llevaba el protagonismo, me dio ganas de reír, pero no lo hice. En cambio, decidí subir la apuesta para mostrarle que aún podía sorprenderla. Planeé un gran gesto. Billetes de avión a Santorini por 2 semanas, con estancia en una villa de lujo sobre los acantilados de la isla. Me costó una pequeña fortuna, pero parte de mí quería ver hasta dónde llegaría su arrogancia, cuán agradecida o no sería. El 20 de febrero, el día que llegaron los billetes, corrí a casa para darle la sorpresa. La casa estaba en silencio. Encontré una nota en nuestra cama, escrita con la delicada letra de Sandra. Empecé a leer, el corazón latiéndome con fuerza. «Alex, ves que nada en nuestra relación cambia, por mucho que lo intentemos. Te quiero, pero también quiero a mi familia, y no puedo quedarme de brazos cruzados viendo sufrir a mi hermana. La salud de mi madre es precaria. Necesitan que yo provea un heredero para nuestra línea familiar, uno que pertenezca a Serena y Arnold, ya que su cuerpo no puede llevarlo. Ya intentamos razonar contigo, pero me doy cuenta de que nunca aceptarás de verdad. Por eso lo haré por mi cuenta. Me voy por un mes. Arnold, mis padres y yo estaremos fuera de la ciudad. No te diremos dónde, porque solo intentarías interferir. Tengo que hacerlo por Serena. No te preocupes, esto no cambia nada entre nosotros. Volveré cuando esté embarazada y fingiremos que nada pasó. El bebé será de ellos para criar. Esta es mi decisión final. Y sé que me quieres lo suficiente como para entenderlo con el tiempo. No intentes buscarme, Alex. Lo siento». Me quedé allí, leyendo esas palabras una y otra vez, con un temblor creciendo en el pecho.
Mi primera reacción fue una nauseabunda sensación de derrota. Era definitivo. Ella los eligió. Lo eligió a él. A Arnold. Sentí cómo esa oscuridad, esa cólera implacable, me recorría como un torbellino. Sin pensar, lancé los billetes de avión por la habitación, dejándolos caer al suelo. Todo mi plan, mi intento de controlarla con regalos caros, no valía nada. Ella quería otra cosa. Probarse ante su madre, apaciguar a su hermana y mantenerme en segundo plano como un cajero automático conveniente. Me dejé caer al borde de la cama, ahogado por mi furia. Cuanto más lo pensaba, más me ardía el pecho. Todos conspiran contra mí, me repetía. Nunca se trató de mí. Solo soy un medio para un fin, o quizá un obstáculo a eliminar. Durante una hora entera me quedé en silencio, releyendo la nota, dejándola grabarse en mi mente. Entonces, en un momento de claridad, comprendí que ya había tenido suficiente de ser el títere que arrastraban. Sí, estaba lejos de ser inocente. Era controlador, cruel con mis palabras y retorcido a mi manera, pero el descaro de esa traición superaba cualquier falta mía. Tras 2 días revolcándome en mi odio, decidí que era suficiente. Llamé a un agente inmobiliario para explorar alquilar la casa. Vendí la mayoría de los electrodomésticos, los muebles e incluso el coche. Vacié nuestras cuentas conjuntas, dejando solo unos pocos dólares. Si Sandra quería regresar después de su retorcida cruzada por un embarazo, encontraría una casa vacía y sin acceso a mi dinero. Mi amigo Elliot se quedó atónito cuando le revelé mi plan de abandonar el país. «Tío, ¿seguro que quieres hacer esto?», preguntó con el ceño fruncido. «Absolutamente», gruñí. «Estoy harto de estos parásitos. Que averigüen ellos cómo criar ese bebé milagro que tanto desean. No verán ni un céntimo mío». Elliot suspiró. «Vale, pero si necesitas dinero, sabes que puedes contar conmigo. Solo prométeme que no harás ninguna estupidez». Forcé una media sonrisa. «Lo aprecio, pero ya lo tengo todo en marcha. Renuncié a mi trabajo esta mañana. Mi vuelo está reservado para mañana». Al día siguiente, di un último vistazo al salón vacío. Solo quedaban una silla y una mesa que no me molesté en vender. Una sensación de amarga satisfacción me envolvió. No dejaba nada a Sandra. Luego me dirigí al aeropuerto, un bolso de viaje en una mano y el teléfono abandonado de Sandra en la otra. Cuando el avión despegó, estaba tan consumido por la ira que ni siquiera sentí ansiedad por dejar atrás la vida que conocía. Tenía 26, casi 27 años ya, con un título en ingeniería mecánica. Canadá me llamaba con la promesa de anonimato y un nuevo comienzo, un escape del laberinto de traiciones. 3 semanas después de llegar a Toronto, revisé el móvil de Sandra por pura curiosidad morbosa. Lo había mantenido apagado durante el viaje, pero ahora lo conecté al wifi en mi nuevo apartamento. Un subarriendo modesto, húmedo, pero funcional. Las notificaciones inundaron la pantalla. Una en particular me atrapó, un grupo de WhatsApp familiar titulado Baby. Lo abrí. El último mensaje era de Serena. «Por fin ha pasado, todos. Después de más de 20 intentos, vamos a tener un nieto». Había adjuntado fotos. Arnold aparecía con aire triunfante, medio desnudo. Y mi esposa, en ropa interior, el cabello pegado a la frente por el sudor, sonriendo con victoria. La segunda foto mostraba un test de embarazo con 2 líneas rosas. Sentí arcadas. Aunque ya lo sabía en un nivel racional, ver esa evidencia fotográfica me quemó el cerebro. Apreté los dientes, la rabia vibrando en cada célula de mi cuerpo. Pero estaba a miles de kilómetros. No podía correr a romperle la cara otra vez a Arnold, ni incendiar la casa de Isabella. Apagué el teléfono. Caminé en círculos durante horas, con esa imagen grabada detrás de los párpados. Al día siguiente, mi ira se transformó en una determinación helada. Había llegado demasiado lejos. No había marcha atrás. Pese a mis títulos, el único trabajo que conseguí rápido fue en un almacén de una pequeña fábrica en las afueras de Toronto.
El sueldo era decente, considerando todo, y me daba tiempo para planear a largo plazo. Cada día cargaba cajas, llenaba camiones y trataba de expulsar a Sandra de mi mente. Pero entonces, un domingo por la mañana, llegó un nuevo horror. Sandra, recordando de algún modo su número de teléfono, me envió un mensaje. Las palabras aparecieron en la pantalla como ácido. Amor, ya estoy en casa. Todo salió perfecto. Estoy embarazada del hijo de Arnold. Por favor, vuelve. Tengo noticias para ti. Me quedé mirando ese mensaje un buen minuto, una risa sarcástica escapando de mis labios. ¿Tiene el descaro de llamarme amor después de todo esto? Pensé, sacudiendo la cabeza ante su arrogancia. Luego llegaron más mensajes. Cariño, vuelve a casa. Tenemos que hablar. Las cuentas están vacías y las tarjetas no funcionan. Necesito dinero para la compra. Solté una carcajada áspera. ¿Ahora quieres que financie al hijo de tu cuñado? Sobre mi cadáver. Intentó llamarme una y otra vez. Dejé que el teléfono sonara, negándome a contestar. Después llegó una avalancha de llamadas de Serena, de Arnold, incluso de Isabela. Mi lista de bloqueos crecía por horas. En sus mentes retorcidas yo seguía siendo parte de la familia, así que esperaban que cargara con los gastos, que diera apoyo emocional, que asumiera el papel de proveedor. Mi repulsión se hizo más profunda. Una noche me llamó mi propio padre. Contesté a regañadientes. Alex, suspiró. Tu madre está preocupada. Escuchamos que te fuiste a Canadá. ¿Qué pasa? Sandra intenta localizarte. Dice que la abandonaste y que la dejaste sin dinero. Hice una mueca. Papá, no te metas. Me fui porque Sandra decidió quedarse embarazada del marido de su hermana. Esa es la verdadera historia. Ella y su madre manipularon a todos. Un silencio atónito, y luego en voz temblorosa. Eso. ¿Estás seguro de que no lo malinterpretaste? Maldije por lo bajo. Te mandaré las fotos, así lo entenderás. Y colgué. Un día después, papá volvió a llamar, indignado. Alex, esa mujer está loca y su madre... Se interrumpió, furioso. No puedo creer que te hicieran eso. Hiciste lo correcto. Por primera vez, sentí un pequeño alivio. Durante las semanas siguientes, encendía el teléfono de Sandra de vez en cuando, solo por un retorcido deseo de verlos revolcarse. Los mensajes eran frenéticos. Isabela, eres un ingrato irresponsable. Sandra está perdiendo peso por el estrés que le has causado. Si algo le pasa a mi nieto, será tu culpa. Serena, solo queremos que vuelvas, Alex. Este bebé es una bendición, pero no tiene por qué arruinar tu matrimonio. Podemos ser una gran familia. Arnold, ¿crees que puedes huir de tus problemas? Nos debes una disculpa, tío. Madura. Los leía con asco creciente. Al final bloqueé a todos, negándoles la entrada a mi vida. Mi padre se mudó conmigo un tiempo después de que organizara su viaje, para que viera que estaba construyendo una nueva vida. Tenerlo cerca me ayudó a aferrarme a una apariencia de normalidad. Mientras tanto, conseguí un mejor empleo gracias a mi experiencia en ingeniería mecánica. Pagaba lo suficiente para mudarme a un loft cómodo en Montreal. Me trasladé de nuevo, queriendo poner más distancia entre mí y cualquier intento de Sandra por localizarme. Canadá se convirtió en mi refugio y en el campo de batalla para forjar una nueva identidad. Unos meses más tarde, finalmente presenté la demanda de divorcio. Mi abogado, un viejo amigo de Elliot, se sorprendió con mi historia, pero admitió que teníamos un caso sólido. Sandra había abandonado el matrimonio, se había ido a concebir un hijo con otro hombre y aún tenía la desfachatez de arrastrarse de vuelta en busca de apoyo económico. Presentamos como prueba su nota escrita a mano, junto con capturas de pantalla de los mensajes asquerosos de WhatsApp. El proceso tomó tiempo, pero me mantuve firme. Entonces llegó un giro del destino. Recibí noticias de Elliot. Sandra había perdido al bebé. Perdió al hijo de Arnold, ya fuera por el estrés o por alguna complicación. Isabella estaba furiosa,
culpándome por causar su inestabilidad emocional. Serena aparentemente tuvo una fuerte ruptura con Sandra, echándole la culpa de todo. El fiasco entero se estaba derrumbando. Una tarde, después de casi un año de silencio, recibí una videollamada de un número desconocido en mi nuevo teléfono. Por capricho contesté, y ahí estaba ella. El rostro de Sandra llenaba la pantalla. Ojos hundidos, tez amarillenta, parecía una década mayor. «Alex», exhaló, con lágrimas brillando. «Por favor, no cuelgues». No dije nada, manteniendo mi cámara apagada. Tragó saliva. «Perdí al bebé. Los médicos tuvieron que quitarme el útero. No podré concebir nunca más». Su voz se quebró. «He roto con mi madre, con Arnold y con Serena. Nada de esto valió la pena. Lo siento mucho». Una oleada de emociones encontradas me atravesó. No sentí lástima. En todo caso, una amarga sensación de triunfo. Lo perdió todo, pensé. Ese es el precio de traicionarme. Dejé que el silencio se extendiera antes de hablar con tono frío y medido. «Seamos breves. Tomaste tus decisiones, Sandra. Confundiste mi amor con obediencia ciega. Quisiste complacer a esa arpía de tu madre y esperabas que yo asintiera. Ahora sufres las consecuencias». Las lágrimas empezaron a caer. «Lo sé», sollozó. «Cometí un error terrible. Fui arrogante, cruel y dejé que me controlaran. ¿No podemos arreglarlo? ¿Podrías...?» La corté con una risa helada. «¿Perdonarte? Number, ojalá esa madre tuya nunca vea nietos. Ella te manipuló en ese plan demente, y tú, con tu soberbia, lo aceptaste. Eso es tuyo para siempre». Ella se tapó el rostro, sollozando. «Alex, yo...» «Basta», la interrumpí. «Se acabó. Nuestro divorcio se finaliza pronto. Cuando pase, no te deberé nada. No me importa tu útero ni tus arrepentimientos. Tú lo elegiste». Hice una pausa, dejando que la daga se hundiera más hondo. «Cuando Isabella muera, te prometo que buscaré su tumba y orinaré sobre ella. Eso es lo que significa para mí». Sandra lanzó un grito herido, lágrimas rodando en cascada por sus mejillas. Tal vez en otro tiempo habría sentido lástima, pero ahora solo sentía vacío. Con voz temblorosa alcanzó a decir: «Los médicos dicen que quizá nunca recupere del todo mi salud. No tengo a nadie». Corté la llamada ahí mismo. Intentó llamarme un par de veces más, pero bloqueé el número. A finales de 2019, el divorcio se concretó. Mi abogado consiguió una disolución que dejó a Sandra con casi nada. Pagué manutención solo un año, por orden judicial, y nada más. Luego llegó la pandemia en 2020, y el mundo se cerró en confinamiento.